bien démodé, aussi mal coiffé que rasé, j'entretiens ma gueule négligée. J'esquive conseils et préjugés, défilés, dégueules et télé, de fashion victime décalquée. Délirante planète, j'attends qu'on vienne me réveiller. Je veux retourner d'où je viens. C'est bon, j'ai vu ce qu'est devenu la terre dégénérée. Je veux retrouver tous les miens. Vernissage et cocktail toute la nuit, la mode et le design en folie. Je suis comme un ovni dans Paris. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Recuerden ustedes, estamos en planeta2013.tv y estamos precisamente iniciando el proyecto Holística. Y desde luego, amigos, como todos los martes, comentarios a las noticias de todo lo que se ha publicado en los periódicos durante toda esta semana, y tenemos una serie de elementos muy importantes, ya que en estos momentos el proyecto más importante del presidente Andrés Manuel López Obrador se refiere a estas actividades en relación México-Estados Unidos, y vamos a hacer algunos comentarios de las editoriales de diversos periódicos de circulación nacional después de este encuentro que se tuvo con Washington, con los representantes de los Estados Unidos y de México, los riesgos de la seguridad nacional. Decisión de convertir a México en zona migratoria que espera para entrar a los Estados Unidos, el envío de la Guardia Nacional a la frontera sur y al mismo tiempo, pero discretamente, mandar un batallón completo y unidades militares especializadas en guerrillas urbanas a la frontera norte, justo por donde se trafican y asesinan migrantes, revela el grado de riesgo que advierte el propio gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para la seguridad nacional en los próximos meses. Frente a las amenazas del presidente Donald Trump en materia arancelaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó que Estados Unidos mezclara el tema comercial con el migratorio, pero omitió mencionar que fue su propio gobierno el que cerró otro aspecto más de la relación durante años y terminó en forma de solucionar conflictos, el de la seguridad fronteriza, que durante los últimos 18 años permitió construir una vecindad cooperativa con los países de América del Norte. Escribió Ethel Riquelme en la sección Opinión del domingo 9 de junio de 2019. También encontramos en la sección de Opinión, escribe Manuel Gómez Granados, lo siguiente: la semana que recién concluyó ha sido una de las peores en la historia de las relaciones México y Estados Unidos desde la guerra de 1846-1848. No dejemos que el buen talante de Marcelo Ebrard y sus equipos de la Ciudad de México en Washington, D.C., nos engañe acerca de este hecho. Nunca desde aquella guerra de agresión México había enfrentado una situación tan difícil y de tanta vulnerabilidad. Al momento de redactar estas líneas todavía no se sabe si se logrará o no el acuerdo que impida la entrada en vigor de los aranceles que, de manera arbitraria, ha impuesto Trump a México y cuyas consecuencias son difíciles de prever para la economía mexicana. La de Estados Unidos y Canadá, por los mercados globales, no es de sorprender que la cotización del peso frente al dólar haya sufrido, y no es posible destacar que, resultado de esa medida, la economía mexicana y la de Estados Unidos se desaceleren evidentemente. Manuel Gómez Granados en la sección Opinión del periódico Crónica. Otro de los elementos también que encontramos, epopeya de los cacahuates. Ya sabrán ustedes que mientras se relacionaba, hubo una persona que estuvo comiendo cacahuates en el momento de esta entrevista para solucionar el problema de Estados Unidos y México. Lo que preocupa es mucho del reciente acuerdo alcanzado entre los gobiernos de Estados Unidos y México en materia migratoria. Es que Donald Trump haya quedado satisfecho, solo le faltó levantarse, ponerse la bata,
fumar un habano en el balcón del último piso de uno de sus hoteles y pedir que un taxi se llevara al aeropuerto a los integrantes de la delegación mexicana. Escribe Juan Manuel Azay en la sección Opinión del periódico Crónica. No solo eso, Trump dijo que el acuerdo contiene cláusulas secretas que pronto se darán a conocer. Si Trump obtuvo lo que quería, si quiere, en el bolsillo para presentarla a los electores en el momento indicado. Su victoria sobre México, ¿cómo es que nosotros estamos celebrando? Lo bueno es que Trump es bueno para que nosotros también. No lo es. Dijo que el canciller Ebrard, que regresaron de Washington con la dignidad intacta, no lo dudo, pero de acuerdo establece que haremos cosas que hasta hace poco decíamos que no haríamos, como fungir en los hechos como el tercer país seguro y militarizar la frontera sur. Ni siquiera digo que sean malas acciones. Sostengo que diferentes voceros del gobierno decían muy ufanos que eso no pasaría nunca, lo exigió Trump y ya pasó. Bueno, esto es parte de algunos de los comentarios y continuamos. La fuerza del nacionalismo. El presidente de los Estados Unidos amenazó a nuestra nación en materia arancelaria por la migración multinacional que se ha venido incrementando notoriamente a través del territorio mexicano. La aceptación de dichas exigencias por parte del gobierno de López Obrador se debió a un abuso de poder de Donald Trump, quien vulneró los principales elementos de reciprocidad diplomática, recurrió a ostentación de fuerza basada en su discurso populista y de apoyo a los sentimientos antimexicanos que existen en ese país. No obstante, el acuerdo se concretó en buena medida por la convicción de que ambas naciones resultarían afectadas. Ahora, el 18 de junio, Trump anunciará su candidatura para reelegirse, presumiendo los avances de sus promesas de campaña y del lado mexicano. Bueno, pues aquí tenemos algunos de los aspectos que se están manejando, porque Donald Trump está exclusivamente mencionando a México para su campaña de su reelección. Evidentemente espero que el presidente Andrés Manuel López Obrador, si nos van a ubicar en un aumento que se tiene en los pagos de impuestos por importación y exportación, espero también que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador le aplique la misma circunstancia al presidente Donald Trump. La confrontación a la simulación Donald Trump logró que México se convirtiera en el muro que tanto anhelaba. La migración no desaparecerá, pero el autócrata estadounidense puede decir que doblegó al gobierno mexicano y se anota un triunfo que apuntala su reelección y mantiene la amenaza de aranceles que podrán esgrimir en cualquier momento. Se está pensando ir a algunas instituciones internacionales, ya que Donald Trump está violando muchos aspectos, entre ellos el TECMEC. Ese TECMEC es evidentemente el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que aún tiene que resolverse, no solamente porque el presidente de los Estados Unidos lo determine, sino que el Senado de los Estados Unidos tiene que dar respuesta a la aceptación de la última propuesta que se presentó. Dice, no se sabe si hay compromisos firmados. La tarde del viernes, después de que Trump, convertido en el vocero de ambos gobiernos, anunció que había un arreglo con México, solamente se conoció el comunicado del Departamento de Estado de Washington. Varias horas después, a las 10 de la noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores difundió una versión en español. En el fondo, también en la forma, nuestro gobierno se supeditó a las decisiones de Donald Trump, de acuerdo a lo que nos dice Raúl Trejo del Abre. Donald Trump y México. Ahora en esta andanada ha vuelto a decir que México ha abusado del intercambio comercial. Bueno, de que México ha abusado, de ninguna manera. No se le olvida al señor Donald Trump, que ni siquiera conoce la historia de los propios Estados Unidos, que esto lo sabemos porque quien ha abusado de América Latina y del mundo es los propios Estados Unidos. Y no se le olvide, señor Donald Trump, la etapa del macartismo, que fue una persecución muy seria, que nunca, como en los Estados Unidos en estos momentos, había tenido un presidente con una prepotencia, un despotismo y un autoritarismo para determinar acciones.
El 31 de mayo a las 8:30 de la mañana, Trump tuiteó: México se ha aprovechado de Estados Unidos durante décadas por culpa de los demócratas. Nuestras leyes de inmigración son malas. México ha hecho una fortuna a nuestras expensas. Ellos pueden resolver el problema fácilmente. Es el momento para que haga lo que debe de hacer. Bueno, yo quisiera contestarle al señor Donald Trump, pero quien se ha aprovechado por décadas del mundo, pues ha sido los propios Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial se han marcado pautas. Y antes de la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, pues también entró Estados Unidos, pero fue un gran fracaso desde el punto de vista militarista. Otro de los elementos, el cristalazo, por parte de Rafael Cardona, dice: dejemos por ahora las endulcoradas palabras del señor presidente, quien habló hace ni siquiera una semana en medio de las crisis derivada por la inminente aplicación de aranceles, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, sobre la bonita amistad con el pueblo americano. No tomemos tampoco en cuenta la sigilosa conveniencia de hablarle al imperio. Hay que hablarle quedito, como estrategia de sordina o de sordina frente al tiburón. Si vamos a tomar una decisión, decirlo quedito, si alzar la voz, con todo respeto, pero con firmeza. No paremos en estos nimios detalles, mejor atengámonos a algunas de las ideas de la carta enviada, cada una en diferentes circunstancias por nuestro Ejecutivo, el presidente de Estados Unidos. Dejemos a cada lector su conclusión. Debemos seguir trabajando de la mano para ayudarnos mutuamente. Bueno, pues eso es parte de algunos de los aspectos que se han mencionado. Quisiera solamente, ya por penúltimo elemento, decir en el periódico La Jornada, en la sección de Economía, dice: el presidente Obrador asegura que hay avances en la negociación por Estados Unidos, y lo dijo justo cuando el salvaje de la Casa Blanca advierte: si no podemos llegar a un acuerdo, México comenzará a pagar tarifas a nivel del 5% en los aranceles. Arancel que se aplicará e incrementará si nuestro país no intensifica los esfuerzos para frenar un aumento de migrantes centroamericanos, la mayoría de ellos que se dirigen a la frontera estadounidense. Hasta ahora los negociadores mexicanos no han obtenido nada, pero parece que han cedido a todo, comenzando por convertir el país en el policía fronterizo de Trump en el norte y en el sur, al reforzar la seguridad y enviar a 6,000 elementos de la Guardia Nacional para detener las caravanas centroamericanas. Bueno, pues este es uno de los elementos, escribe Carlos Fernández Vega en el periódico La Jornada. En la sección Opinión de La Jornada también se escribe un breve artículo que dice Enrique Calderón Alzati: varias parecen ser por ahora las similitudes entre el señor Donald Trump y Adolfo Hitler. El lamentablemente célebre Adolfo de la Alemania nazi, que a mediados del siglo XX llevó al mundo a la mayor tragedia de la historia. En estos días pasados, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador envió a este personaje una carta fuerte, a la que tal vez respetuosa, haciéndole ver con claridad y la posición de nuestro país ante sus injustificables amenazas de castigar las ventas de productos mexicanos, supuestamente para crear más empleos en su nación y consecuentemente reducirlos en el nuestro, sin comprender que ello significaría de facto el incremento de la migración hacia los Estados Unidos. Bueno, pues meter reversa Donald Trump, adelantándose a un desplome del dólar y de los mercados bursátiles del mundo que los expertos anunciaban para el lunes, cuando entrará en vigor el arancel a las exportaciones mexicanas. El presidente Donald Trump metió de reversa anoche, retiró sus amenazas del tarjetazo, se tuvo que tragar sus palabras, en donde había dicho que Estados Unidos no necesitaba de México. Detalles
del arreglo serán dados a conocer pronto por el Departamento de Estado, escribió en tuit. Sobre todo por la mañana había trascendido que la economía estadounidense se enfila a una probable recesión. Bueno, pues se lo tendrán muy bien ganado debido a que no hay los elementos más importantes para terminar con estos aspectos. Bien, amigos, pues vamos a pasar a otros informativos publicados en Sol de México. El gobierno expresa su fuerte desacuerdo. La deuda de Pemex ya es basura, según Fitch, escribe Juan Luis Ramos Reuters. La calificadora confirmó uno de los mayores temores de los inversionistas y analistas. Fitch es la primera agencia que reduce la calificación crediticia de Pemex a la categoría de basura. Un gran revés para los planes del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El efecto retardado, los eventos que han marcado el encarecimiento del dólar ocurrieron después del cierre de los mercados. Hacienda y la empresa reprochan la acción en la calificadora y la tachan de excesiva. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad se ven arrastradas por las calificaciones negativas a México. De acuerdo con las calificadoras, los cambios de la política energética introducen riesgos para la perspectiva fiscal a mediano plazo. Aclara la Secretaría de Educación Pública, el uniforme neutro solo se aplica a las niñas. México aprieta a migrantes de Centroamérica. El despliegue de la Guardia Nacional incluye la frontera sur, dijo Marcelo Ebrard al concluir el segundo día de negociación. El diario TWP señaló que México habría comprendido y habría no solamente comprendido, sino comprometido a 6,000 elementos de la Guardia Nacional. Luego lo confirmó el canciller. También habrá accedido a instalar más centros de detención según el rotativo. El titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, durante el segundo día de negociaciones entre autoridades estadounidenses y mexicanas para resolver el diferendo con la imposición de aranceles y productos mexicanos derivado de un tema migratorio. Marcelo Ebrard habla de que habrá 6,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur. Vigilará la Comisión Nacional de Derechos Humanos que la Guardia Nacional respete protocolos. Ombudsman pide reunión con Sánchez Cordero. Presentan a estados del norte distribución de la Guardia Nacional. Contarán con 16 a 266 coordinadores. Los gobernadores de Nuevo León, Coahuila, Durango, San Luis Potosí y Tamaulipas se reúnen con el Gabinete de Seguridad. México acepta las exigencias de Washington, dice El Sol de México en su sección nacional del viernes 7 de junio. Blindan frontera sur. Escriben Berta Becerra, Gabriela Jiménez y Carlos Lara. El gobierno intensifica las detenciones de centroamericanos en Chiapas y va por los organizadores de las caravanas. Otro de los elementos, dice Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, pero no basta, necesitamos hacer más. Me anima que hoy vinieron más propuestas. Bloquea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 26 cuentas bancarias relacionadas con el tráfico de personas. Habría participado en la organización de caravanas de migrantes que salieron desde Honduras, El Salvador y Guatemala, cruzaron por México rumbo a Estados Unidos. Se identificó a un grupo de personas que en el periodo de paso de las caravanas migrantes realizaban operaciones inusuales a distintos países. El periódico Crónica de el domingo 9 se escribe, sale en negrillas: a Trump ofrezco mano abierta y franca. Andrés Manuel López Obrador. Injusto, dijo, castigar a México por proponer una solución a partir del desarrollo comercial. Viene a cumplir los compromisos
Dice Trump, alega que el acuerdo incluye compras al agro del país. A Donald Trump no le enseñó un puño, le extiendo la mano, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. La concentración de Tijuana se cumplió. Miles de personas estuvieron con el presidente, con Ebrard, para celebrar y mantener la línea trazada. México y Estados Unidos deben mantenerse unidos. Y pasamos, Ejecutivo adquiere mansión para esposa de Lozoya, 1201. El abogado de la acerera, Juan Carlos Quintana, es señalado por comprar una mansión en la zona exclusiva de Iztapas y Guatanejo en representación de la esposa del exdirector de Pemex. Donald Trump dice que ha doblado al gobierno de México. Eso no es cierto. Evidentemente se está respondiendo a una política internacional y, sobre todo, el país refugiará a los migrantes en lo que Estados Unidos define si les da o no asilo. De no conseguirlo, México regresará a su país de origen. México cede exigencias de Estados Unidos, blinda el sur. Estados Unidos apoyará plan para Centroamérica. Se suspendió la aplicación del 5% de aranceles, pero México albergará a migrantes que pidan asilo en Estados Unidos. Bueno, amigos, pues lo único que podemos decir es que quedan en la tinta de la información pues todavía algunos puntos importantes de lo que se habló en Washington, y esperamos el próximo viernes continuar con esta información de lo que ha acontecido en estas reuniones de integración para resolver el problema de aranceles. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, les da las gracias y nos vemos el próximo viernes, amigos. Igual a nuestro productor, que nos apoyó con imágenes para que ustedes enriquecieran el mensaje dado a través de un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, y les da las gracias por este trabajo de comentarios a las noticias hoy martes. Gracias, amigos, nos vemos hasta la siguiente el viernes a las 3 de la tarde. Le ringard bouseux que je suis perd son temps pour des conneries. Une urbanité, quelle maladie. Déliante planète, j'attends qu'on vienne me réveiller. Je veux retourner d'où je viens. C'est bon, j'ai vu ce qu'est devenu la terre dégénérée. Je veux retrouver tous les miens. Pas de religion, pas d'addiction, pas drogué de la course au pognon.